Hola, buenos días. ¿Me confirman, por favor, tanto en nuestra transmisión de YouTube como en el chat de Teams, si se escucha clara la información? Perfecto. Estamos dando unos minutos más de espera mientras se conectan las personas tanto en Teams como en nuestro canal de YouTube, porque teníamos unos 400 registros, entonces debíamos de organizar para que se pudiera ver tanto por YouTube como nuestro canal de Teams. Un segundo. Perfecto. Carlos se acaba de dar permisos como moderador. ¿Me confirmas si me escuchas? Sí, Marco, perfecto. Muy buenos días a todos. Listo. Realizamos rápidamente una prueba de audio en nuestro canal de YouTube para mirar si debo de hacer algún ajuste.
De igual modo, pues están ingresando muchas personas a la sesión, como lo estaba mencionando, tuvimos más de 400 registros a esta capacitación, entonces vamos a dar un par de minutos más mientras se termina de conectar las personas que se habían registrado. Perfecto. Listo, Carlitos, me hablas porfa para hacer la prueba de audio de YouTube. Sí, sí, aquí estoy. Bien. Uno, dos, tres. ¿Me escuchas bien? Perfecto, te voy a subir un poquito el sonido y creo que listo. Acá ya quedamos bien tanto en el audio con nuestra sesión de Teams como en YouTube. Muy buenos días a todas las personas que ya se encuentran conectadas en la sesión. En el chat voy a colocar nuevamente nuestro canal de YouTube donde se está retransmitiendo el evento. En un segundo. Es el último mensaje entonces que tenemos en el chat. Ya acabamos de realizar como tal las pruebas de audio. En este momento somos 70 personas como tal en nuestra sesión de Teams y ya está subiendo también la audiencia en nuestro canal de YouTube. Listo, Carlitos, me indicas si tienes ya, sí, permisos para compartir pantalla. Hagamos la prueba, esperamos un par de minutos y estaríamos dando inicio a esta sesión de actualización de Scopus. Listo. Entonces, déjame acá abrir pantalla 2. Listo. Ya estoy compartiendo mi pantalla. Ahí está la primera diapositiva de mi presentación. Voy a cambiar al explorador. Aquí también estoy. Listo, todo en orden. Sí, todo en orden, Carlitos. Listos, vamos a dar Listo, un Marco. par de Gracias. minutos más para ir dando inicio entonces a esta sesión. Como lo mencionamos, teníamos más de 400 inscritos en esta sesión de capacitación. En el chat de Teams tenemos entonces el enlace a nuestro canal de YouTube por donde se está retransmitiendo el evento. En este mismo lugar va a quedar entonces la grabación y en un par de minutos también entonces ponemos a grabar la sesión en este chat de Teams. Entonces un par de minutos y estaríamos iniciando con la capacitación. Muchas gracias por su espera.
Perfecto. Muy buenos días a todas las personas que se encuentran entonces conectadas, tanto en nuestro canal de YouTube como en nuestra sesión de Teams. El día de hoy entonces vamos a ir dando inicio a la sesión de capacitación, conoce las nuevas novedades y actualizaciones de Scopus. El objetivo de esta sesión es conocer entonces las novedades, actualizaciones de la plataforma para gestionar estrategias y dar diferentes herramientas a todos los usuarios que se conecten en el uso de la plataforma, en el seguimiento, análisis y visualización de los procesos de investigación. Nos está acompañando entonces Carlos Rojas, él es el capacitador oficial que tenemos desde Elsevier para Latinoamérica y que nos apoya con este tipo de capacitaciones especializadas para Consortia. A partir de este momento voy a dar inicio entonces a la grabación de la sesión en nuestro canal de Teams y ya tenemos la grabación en ejecución en nuestro canal de YouTube. Carlos, te voy a estar apoyando entonces, voy a tener el chat acá abierto, tanto en nuestro canal de YouTube como en nuestro canal de Teams. Tenemos el chat habilitado para todas esas dudas que surjan durante la sesión de capacitación. Perfecto, Marco, mil gracias. Muy buenos días a todos. Es un gusto saludarlos. Soy Carlos Rojas y hago parte del equipo de Elsevier, trabajando todo lo que son las herramientas multidisciplinarias. Hace una semana en el webinar que tuvimos para el consorcio estuvimos trabajando con Science Direct y Mendeley y ahora pues vamos a abordar novedades y actualizaciones que tiene Scopus. Antes de iniciar, pues bueno, vamos a hablar un poquito de la agenda de esta reunión, cómo nos vamos a organizar en este espacio que nos ha ayudado a coordinar Consortia y pues qué es lo que vamos a trabajar. Lo primero es un espacio de contexto muy rápido, les voy a plantear una encuesta a través de un link que les voy a compartir por medio del chat. Listo, en su momento pues les avisaré cuando ya encuentren el link allí en el chat. Después definiremos Scopus rápidamente a través de un párrafo, características más importantes y bueno, para partir de esto empezar a hablar de las novedades, actualizaciones y cambios que vamos a ir teniendo en cuenta como lo son. Uno, el cambio que hubo, hay una versión beta en la hoja de resultados, entonces vamos a hablar un poquito de esos cambios, vamos a ver si haciendo un ejercicio práctico nos aparece esa versión beta. En caso de que esto no suceda, les voy a compartir un par de capturas de pantalla que he podido sacar de estos cambios que ha tenido, algunos puntos claves en la visualización y organización de los resultados de búsqueda, principalmente cuando hacemos revisión en referencias. Por otra parte, veremos la visibilidad de los documentos asociados a los objetivos del desarrollo sostenible. ¿Listo? Entonces, ligado a estos objetivos del desarrollo sostenible, cómo Scopus ha venido generando cada vez más información, ligando la publicación a partir de un análisis semántico que se hace del documento, ligando esa publicación a uno de los objetivos del desarrollo sostenible, si este aplica para ello. Entonces, ver cómo está asociado esta visibilidad a los objetivos del desarrollo sostenible, también asociarlo con otra herramienta de Elsevier que es Saibal y que tiene un módulo, una parte de un módulo ligado a los objetivos de desarrollo sostenible al cual ustedes pueden acceder sin importar cuál sea su institución. Por otra parte, vamos a hablar el detalle de las métricas alternativas. Entonces, el detalle de las métricas alternativas, hay un cambio. En general, en la visualización de las métricas, cuando hablamos de documentos o de referencias de documentos en Scopus, hubo un cambio. Entonces, vamos a detallar particularmente en lo que tiene que ver con las métricas alternativas, cómo se está detallando aún más cada una de las 5 categorías que pues hay en PLOM X. Por otra parte, veremos el resumen del perfil de autor, que también es una actualización que ha tenido Scopus, donde ya no requiero ir al perfil de autor, sino que desde el mismo documento puedo identificar el resumen del autor, conocer las publicaciones que tiene, el índice H, la cantidad de citas que ha recibido, la institución o afiliación que tiene el autor. Entonces es un resumen y una visualización previa que también está dentro de Science Direct y pues que bueno, se ha incluido dentro de Scopus para después ir y ver el perfil del autor. Convocatorias obtenidas por autores, esto también está en versión beta aún, pero desde el perfil de autor nosotros podemos identificar, por ejemplo, si estamos buscando un colaborador, si este autor con el cual estamos buscando generar una colaboración ha obtenido proyectos de financiación, ¿cierto? Ha ganado convocatorias internacionales para proyectos de investigación. Entonces, esto se va a poder visibilizar a partir de los perfiles de autores y, bueno, tenemos un ejemplo tácito de un autor en particular. Las métricas de las revistas, esto no es tanto una novedad,
vale la pena aclarar, sino hablar un poquito de las métricas de las revistas, particularmente en los cambios que tienen, ¿no? Las métricas van cambiando anualmente en el sentido de que se van actualizando de acuerdo al comportamiento citacional y de publicación que tenga la publicación seriada, valga la redundancia. Entonces, hablar un poquito de en qué tiempo va a cambiar la revista. ¿Por qué? Porque aún siguen apareciendo, pese a estar en el 2022, siguen apareciendo métricas asociadas al 2020. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto, que son preguntas que hemos identificado en nuestras sesiones que son comunes, y vamos a explicar el por qué aún la métrica vigente sigue teniendo en la cuenta como valor principal el año 2020 y no el 2021 o 2022. Y por último, pues resolveremos las preguntas que ustedes nos compartan a través de los chats, tanto de la transmisión que se está haciendo en YouTube como de la reunión en vivo que se está ejecutando a través de Teams. ¿Listo? Entonces, esto en cuanto a la agenda, lo que proponemos y procuramos para trabajar en esta sesión. Entonces, para arrancar, quiero compartirles el siguiente código QR para que por favor lo escaneen. Quien tal vez esté conectado desde el celular, no se preocupe, yo le voy a compartir el link a través del chat para que también lo pueda tener allí, y pues le voy a plantear una primera pregunta, que es: ¿cuál es su rol dentro de su institución? Quiero saber un poquito hacia quién me estoy dirigiendo. En este momento le acabo de compartir la URL a través del chat de la reunión. Listo, la URL y el QR que está en pantalla son exactamente lo mismo, entonces, pues como se sienta más cómodo accediendo a las encuestas que vamos a plantear. Listo. La idea para la profesora María de Romero es que coloque la información en la encuesta, no en el chat, sino en la encuesta. Listo. Les vuelvo a compartir el link para que quede como último mensaje de la reunión. Listo. Entonces, vamos a ir viendo los resultados. Ya vamos 30 resultados. Entonces recuerde, en el chat de la reunión o escaneando el código QR que está en pantalla puede acceder a esta pregunta. Vamos ya 39 votos. En Zoom somos en este momento conectadas 123 personas, entonces esperemos unos segundos más a tener un mayor número de votos, así sea llegar a la mitad de los participantes, y vamos continuando. Listo, entonces, excelente, ya vamos así en 56. Perfecto, en el canal de YouTube también acabamos de compartir el enlace. Perfecto, mil gracias, Marco. Entonces, bueno, vamos a tener muy seguramente más votos. Les voy compartiendo, vamos 67. Listo, les voy a ir mostrando entonces qué es lo que ustedes están votando. Es una pregunta pues muy sencilla, pero que nos sirve para tener claro el contexto, ¿no? 72 votos, y tenemos pues representación de los diferentes roles, ¿no? Siendo estudiante de pregrado y docente investigador, los roles que tienen una mayor representación, junto al rol de bibliotecólogo, administrativo, también tiene una buena representación, y ya un poquito más abajo estudiantes posgraduales, docentes, investigadores, y bueno, otros no tenemos. Listo, entonces esto en cuanto a la representación que tenemos en la sesión de hoy. Ahora vamos a hablar, vamos a actualizar ese link, por favor. Y ahora la siguiente pregunta es: ¿cuántas veces ha utilizado Scopus? Entonces, allí en el chat, bajo el mismo link, si quiere, vuélvalo a reabrir o actualícelo con un F5, va a encontrarse la pregunta de cuántas veces ha utilizado Scopus. De igual forma, pues aquí está en pantalla el QR, que es exactamente el mismo que hemos venido compartiendo a lo largo de la reunión, y del mismo modo voy a volver a compartir el link en el chat. ¿Listo? Entonces aquí vuelvo y comparto el link para que por favor conteste cuántas veces ha utilizado Scopus. Listo, llevamos 52 votos. Esperemos unos segunditos más para ir avanzando. Listo, bien. Llevamos 62. 70. Recuerde escanear el código QR que está en pantalla. Si no, revise el chat de la reunión de Meet, de Teams, o el chat de YouTube, según donde esté conectado, que ahí va a encontrar el link de la encuesta. Listo, entonces aquí lo tenemos, ya vamos 79 votos, y vamos a compartir entonces los resultados de ese conocimiento previo que ustedes traen de Scopus. Esta es una sesión pues que se enfoca en las novedades de la herramienta, pero pues sería importante también conocer en términos generales en dónde estamos parados pues los participantes de esta reunión. Entonces, tenemos la pregunta: ¿cuántas veces ha utilizado Scopus? Tenemos que el grupo más grande, que tiene una mayor representación,
equivalente al 43%, lo ha utilizado más de 20 veces. En segundo lugar está el grupo que apenas está iniciando con la plataforma, que lo ha utilizado entre 1 y 10 veces, el 30%. Después tenemos el grupo que nunca ha utilizado Scopus, equivalente al 21% de quienes estamos conectados, y el 8% lo ha utilizado entre 11 y 19 veces. Entonces, para aquellas personas que hacen parte principalmente de los dos primeros grupos, como lo veíamos en la agenda, es una sesión en la cual vamos a hablar de las novedades. Por supuesto, vamos a hablar en términos generales para qué nos va a servir Scopus y vamos a compartir enlaces de interés que les van a apoyar dentro de ese proceso de introducirse a esta plataforma y conocer cuáles son sus características más importantes y pues aplicar todo esto a sus necesidades en específico que tengan. Listo, entonces muchísimas gracias por su participación. Esta es la única encuesta que tenemos para esta reunión, así que vamos a ir al siguiente punto de la agenda, que es definir qué es Scopus. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es Scopus y para qué nos va a servir esta herramienta. Definámosla y vamos a plantear las características más importantes de su contenido. ¿Qué es Scopus? Scopus es la mayor base de datos referencial de citas de literatura evaluada por pares en el mundo. Aquí ya tenemos un primer fragmento de párrafo a través del cual tenemos una definición que está muy ligada al contenido de lo que tiene Scopus. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una base de datos, ¿cierto? Que pues es la característica general de Scopus, era una base de datos, una fuente de información, pero es una fuente de información referencial. ¿Esto qué quiere decir para aquellas personas que no han utilizado Scopus? Que Scopus es una plataforma que tiene contenido únicamente de resúmenes de documentos que han sido publicados por cerca de 43.000 títulos, por más de 7.000 editoriales. Entonces, es importante aclarar esto, es un índice referencial de información, no es una base de datos de contenido completo o de documentos en texto completo. ¿Listo? Entonces, esto es de los primeros puntos que debemos tener en cuenta. Y acá se vuelve imperativo y necesario que aquellas personas que tienen una relación arraigada entre base de datos y texto completo la extraigan, porque en sí el objetivo de todas las bases de datos no es el contenido, ¿no? Cada base de datos tendrá un objetivo completamente diferente y se vuelve necesario que nosotros tengamos claro cuál es el objetivo de cada recurso. Nosotros vamos a procurar aclarar esas características fundamentales de Scopus. Entonces, la primera característica es que es una fuente de información referencial o un índice de resúmenes. ¿Por qué un índice? Porque tiene contenido que ha sido publicado por múltiples fuentes. Por esa misma razón, al tener contenido que ha sido publicado por múltiples fuentes, Scopus no tiene derecho para reproducir documentos en texto completo. ¿Listo? Entonces, esa es una de las primeras características de lo que es Scopus. Además de ello, cuantifica las citas. Entonces, dentro de ese proceso de lo que es Scopus y para qué nos sirve, vamos a encontrarnos y hablar un poco de lo que son las métricas para medir el impacto citacional de un documento, de un autor, de una revista o de una fuente de información. Entonces, vamos a tener allí esa medición citacional. ¿Por qué? Porque cuantifica las citas que reciben los documentos. De igual forma, es literatura toda que ha pasado por un proceso de evaluación, por procesos de revisión. Y esto es fundamental dentro del ciclo de investigación, ¿no? Recurrir a contenido que todo es arbitrado, todo es evaluado. Entonces, un punto clave al momento de utilizar Scopus. Entonces, esa es otra de sus características, un índice referencial que cuantifica las citas que reciben los documentos que hacen parte de dicho índice y todo este contenido ha pasado por un proceso de evaluación. Ahora, por otra parte, ¿cuál es el objetivo de Scopus? El objetivo de Scopus está centrado en rastrear, analizar y visualizar la investigación académica. Estamos hablando de un recurso que no tiene como objetivo recuperar documentos en texto completo o permitirme descargar información de resultados de investigación, no, por el contrario, pues está en un objetivo de un rastreo general, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un índice global que cuenta con información en este momento de alrededor 25.000 títulos activos en diferentes disciplinas. De igual forma, vamos a tener la posibilidad de analizar esa información. Tal vez una de las características más relevantes o preponderantes respecto a lo que es Scopus es el carácter analítico que tiene dentro del ciclo de investigación y en términos de visibilidad, pues va a estar ligado, por ejemplo, a lo que son los perfiles de autores, el ID o el ID, como queramos denominarlo, es Scopus, ¿cierto? Que nos genera cuando hemos hecho una publicación en una revista que está indexada dentro de Scopus, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de Scopus. Entonces, en síntesis, tenemos una fuente de información que me va a dar contenido, ¿cierto? Que ha sido evaluado, todo ha pasado por procesos de evaluación, cuantifica las citas y allí vamos a poder generar métricas
y estas métricas pues, nos van a servir para evaluar el impacto citacional de un autor, de una revista o de un documento, y su objetivo se centra en rastrear a partir de este índice global al cual hacemos referencia, analizar también a partir de toda esa data que contiene de múltiples fuentes de información, donde tendremos prácticamente la posibilidad de construir una panorámica de nuestro tópico de investigación. Esto se puede hacer tanto a nivel interno dentro de Scopus, o en muchos casos hay personas que toman la data de Scopus, la extraen y la utilizan con otro tipo de herramientas para hacer análisis de información, y la visibilidad que va ligada a perfiles institucionales, perfiles de autores que son generados por el mismo Scopus de acuerdo a las publicaciones que se hagan. Entonces, esto es en términos generales Scopus. Bien, ahora, el objetivo de esta reunión y de esta sesión que tenemos y que hemos coordinado hoy con Consortia es hablar no tanto de las características de la plataforma, sino hablar de las novedades, ¿no? Ese es el foco temático de esta reunión. Entonces vamos a ir enumerando y viendo a detalle cada una de las novedades que vamos a ir encontrando, que tal vez ustedes ya han visto algunas de ellas en Scopus, y vamos a ver el porqué de cada una. Entonces, arranquemos por la versión beta en la hoja de resultados. Entonces hay una versión beta, hay una nueva versión en la hoja de resultados cuando hacemos búsquedas de documentos o de referencias de documentos. Hay algunos usuarios, esto es variable, esto es aleatorio, que nos aparece de una vez la opción de permitir ver la versión beta, y otros que nos va a seguir apareciendo la versión antigua y que muy seguramente va a ir cambiando durante las próximas semanas. Entonces vamos a hacer un ejercicio de búsqueda y vamos a ver si nos encontramos con la versión beta. En caso de no encontrarla, lo que vamos a hacer es, yo les voy a compartir unas capturas de pantalla donde está esta versión. Listo, entonces aquí estoy en la página de inicio de la plataforma. Recordemos que Scopus se divide en 4 dimensiones, que son la dimensión de las fuentes de información en las cuales se han publicado los documentos, sources, donde si yo quiero saber si una revista está indizada dentro de Scopus, pues debo recurrir a este listado. No hay mejor fuente para saber si un título que está en Scopus que el mismo Scopus. Entonces, desde sources voy a identificar si el título está indizado. El motor de búsqueda de documentos, que funciona a través de términos clave para llegar a las referencias de documentos. De otra parte, tenemos el motor de búsqueda de autores, que se enfoca y se relaciona con esta parte de la visibilidad que hablábamos al momento de definir la herramienta. Y por último, las afiliaciones o las instituciones, que también están 100% asociadas a estos términos vinculados a la visibilidad, ¿no? Criterios de visibilidad que se enmarcan dentro de las características más importantes de lo que es Scopus. Entonces, resulta que la búsqueda por documentos tiene la posibilidad de ejecutar una búsqueda básica, que es este cajón que tenemos acá, o podemos ejecutar una búsqueda avanzada. Otra de las novedades que tiene Scopus es que ha actualizado desde búsqueda avanzada. Si yo doy clic acá en ingresar a búsqueda avanzada, ha actualizado también las ecuaciones de búsqueda enfocadas o asociadas con los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, aquí voy a ir a búsqueda avanzada. Aquí ya me aparece una búsqueda que voy a eliminar. A ustedes les tiene que aparecer así en blanco. Al costado derecho de la pantalla se van a encontrar los operadores, los conectores, los códigos de búsqueda, y abajo tenemos unos queries prefabricados asociados a los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, cuando nosotros ingresamos a uno de estos objetivos, entonces, por ejemplo, vamos a ingresar al de comunidades sostenibles. Entonces, lo selecciono, doy un clic y automáticamente me genera la ecuación. Han sido actualizadas estas ecuaciones basado en las publicaciones nuevas que se han hecho y en los análisis semánticos, estos análisis de tópicos que se denominan bibliometría. Entonces, está el query creado, vamos a buscar y allí vamos a ver si no me aparece la opción de la versión beta de la pantalla de resultados. Entonces me aparece la versión actual, la que se está trabajando, ¿cierto? No me aparece la opción de agregar esta versión beta para ver la nueva visualización de documentos. Entonces, por tal razón, vamos a la presentación y aquí yo tengo unas capturas de pantalla para ver esa versión beta. Entonces, esta es una de las primeras novedades que tiene Scopus y que vienen presentando más o menos desde mediados de febrero a hoy en día, y pues muy seguramente estos cambios se van a ver reflejados en algún momento. No hay establecida una fecha, pero en un par de semanas muy seguramente se van a ver reflejados estos resultados. Entonces veamos cómo es actualmente. Actualmente tenemos nuestra búsqueda, que en este caso pues es una ecuación bastante grande, tenemos varios conceptos. Al costado izquierdo los filtros, en la parte central los documentos. Esto no cambia, esto no va a cambiar, esa estructura a la cual ya estamos acostumbrados no va a cambiar. Lo que procura hacer Scopus es darle una mirada más limpia a estos resultados. Entonces existen dos formas de visualizarlos. Vamos a arrancar por la captura del costado izquierdo. Entonces, el primero es que el filtro del tiempo
yo lo puedo visualizar no solamente con el año tras año, en publicación de artículos, sino que ya puedo empezar a visualizar el crecimiento del tema a raíz de mi búsqueda, que en el caso de esta captura de pantalla fue una búsqueda muy sencilla con el término management. Entonces me dice, mira, tienes ya una vista previa de lo que sería la gráfica del análisis de resultados a través del tiempo, ¿no? De ese histograma o de esa línea del tiempo que me permite conocer el crecimiento o decrecimiento de publicación en determinado tópico. Entonces hay un cambio propuesto acá y es permitirme ver, por ejemplo, desde determinado año hasta determinado año, cómo ha sido el comportamiento del tema desde el mismo filtro. ¿Sí? Actualmente ese filtro simplemente funciona como un filtro por medio del cual pues yo selecciono el filtro que quiero escoger y pues voy a limitar la información o la voy a acotar de acuerdo a ese filtro. Ese es uno de los primeros cambios que tendría. El resto, los filtros siguen igual. El resto de filtros pues, siguen funcionando bajo la misma estructura, un recuadro para delimitar el mismo. ¿Listo? Entonces, esto en cuanto a lo que tiene que ver con los filtros y el filtro temporal. Otro de los cambios que se prevé es que puedo establecer cómo visualizar mis documentos, no en el orden, por el más citado, por el menos citado, por el más reciente, por el más relevante, no, sino los metadatos que quiero ver del documento. Esta es la manera tradicional y actual, donde tengo el título del documento, el autor del documento, la fuente en la cual se ha publicado el mismo con sus respectivos datos referenciales, el año de publicación y la cantidad de citas. ¿Cierto? Esta es la manera tradicional que también podemos identificar acá, como lo hicimos ahorita. Título del documento, autor del documento, año de publicación, fuente con sus respectivos datos referenciales y la cantidad de citas que ha recibido el mismo. Lo que propone la actualización es que yo pueda escoger entre verlo así, de la manera tradicional, o verlo de una manera más detallada, enfocándome en las citas. Entonces, centro los datos, ¿cierto? Todos los datos, los metadatos que estaban separados en columnas, los centro en una sola columna, título del documento, autor, fuente, año de publicación y demás. Y acá hago énfasis puntual en visualizar las citas, ya que en muchos casos sabemos que uno de los criterios de selección de un documento a la hora de estar haciendo una revisión más allá del contenido, que es lo más relevante, pues va a ser la cantidad de citas, ¿no? Que es ese indicador inicial que nos permite reconocer que el documento está siendo reutilizado por otros autores para generar nuevos conocimientos. Por supuesto, ya hay que ir a hacer una evaluación un poco más profunda y ver ese documento, el tipo de citas que está recibiendo, qué parte de citas, qué parte del documento están referenciando, conocer si es un artículo, una revisión o un artículo de investigación, ¿cierto? Y teniendo en cuenta todos esos puntos clave para ir un poco más allá del simple valor numérico. Otro cambio que va a haber es el botón del análisis de resultados, que aquí, bueno, está tapado un poquito por el ovalito que diseñamos para señalar este punto, pero el análisis de resultados, fíjense que se está colocando más a la par del sort by, es decir, del botón de organización. En la actualidad, esta información está un poco más separada entre sí, ¿no? Entonces tengo el sort on o el sort by acá y el analizar resultados de búsqueda acá. En cuanto al análisis, en cuanto a las gráficas, todo va a seguir igual. La diferencia está en el punto de donde se encuentra el botón de análisis de resultados de búsqueda. Entonces ya no se deja tan suelto, por así decirlo, sino que ya se agrega a los otros botones que tiene Scopus, como por ejemplo el botón de organización, y están paralelos, pero ya más próximos entre sí, ¿no? Recordemos que este botón de análisis, para quienes están empezando a utilizar Scopus, es un botón que les va a permitir hacer, valga la redundancia, un análisis o una evaluación del comportamiento de este tema, donde van a tener la posibilidad de encontrar una serie de gráficas, 8 en total, a través de las cuales van a poder identificar algunos comportamientos en su tema de investigación, como por ejemplo el crecimiento, ¿no? Entonces, si dan clic en ese análisis, el crecimiento en publicación a través del tiempo, primera gráfica, y aquí otras 7, dentro de las cuales se destacan la de las fuentes de información, en qué revistas se publican, cuáles son los autores que más publican en el tópico, instituciones a las que pertenecen estos autores que más publican o instituciones que más publican en el tema, los países, las tipologías documentales, las áreas temáticas y los órganos de financiación que están apoyando los proyectos en este tema. Entonces, ese es otro cambio que se propone desde la organización de la hoja de resultados. Esto está en versión beta, como les digo, es aleatorio. Puede que en algún punto al momento de ejecutar una búsqueda nos aparezca.
en otros casos nos van a seguir apareciendo los resultados tradicionales como venían apareciendo hasta hace algún tiempo o vienen apareciendo normalmente. Otro de los puntos clave es que se les da más énfasis a las opciones personalizadas, como guardar búsquedas, como programar alertas, ¿cierto? Dejándolas paralelas a la ecuación de búsqueda. Del mismo modo, ustedes desde esta nueva versión van a poder editar la búsqueda ahí mismo. Entonces aquí, management, y quiero agregar el término management y otro concepto. Entonces ya no tengo que dar clic en el lápiz de editar, ¿cierto? Para volver a la página de inicio y editar mi búsqueda, la ecuación que he construido, la estrategia de búsqueda que he planteado, sino que desde la misma hoja de resultados también tengo la posibilidad de editar dicha estrategia de búsqueda. Entonces aquí está la misma hoja de resultados, me está diciendo, bueno, aquí tienes el campo, quieres agregar algún término, algún conector para hacer la búsqueda más robusta, entonces aquí va a aparecer esa opción. ¿Listo? Entonces esto en cuanto a este primer cambio que quería compartirles, que es la versión beta en la hoja de resultados. Vamos a volver acá a nuestra diapositiva, nuestro PowerPoint con la diapositiva anterior. Entonces, ese primer cambio. Vamos a el segundo cambio, que esto va a estar enfocado a la visibilidad de documentos asociados a los objetivos del desarrollo sostenible, SDG o ODS en castellano. Entonces vamos a hablar un poquito de esa visibilidad y estas métricas que nos encontramos asociadas a los objetivos del desarrollo. Entonces tenemos aquí el ejemplo de un documento que hemos abierto. Entonces aquí ya consultamos la información del documento y la estructura del documento, vamos a detallarla para quienes están empezando a utilizar Scopus y lo vamos a asociar con la definición, ¿no? Entonces, nosotros hicimos una búsqueda. Cuando uno da clic sobre el título del documento, después de ejecutar la búsqueda, lo va a redirigir siempre a esta estructura. Recordemos lo que hablábamos en la definición de Scopus, es una fuente de información referencial o una base de datos referencial en la cual vamos a encontrar, en cuanto a contenido, máximo resúmenes. Listo, entonces siempre vamos a encontrar los mismos datos de cada documento sin importar la temática, el año de publicación, etcétera. Siempre va a ser la misma información, que es la fuente en la cual se ha publicado, el título del documento, el autor o los autores del documento, las afiliaciones a las cuales pertenecen estos autores, que van a estar asociadas a estas letras pequeñas que están al lado de sus nombres, sus métricas, porque en la definición también hablábamos de una herramienta que cuantificaba citas, entonces a partir del número de citas empiezan a surgir diversos valores métricos, y el resumen como valor máximo en cuanto al contenido que me va a mostrar Scopus. Entonces, dentro de esta visualización de los datos, Scopus ha agregado un nuevo elemento, que es el de los objetivos del desarrollo sostenible enfocado en el año 2021. Entonces, si el artículo o la publicación o el documento que estamos consultando está asociado en su contenido a alguno de los objetivos del desarrollo sostenible, Scopus, a partir de un análisis semántico, lo está identificando. Entonces, ¿cómo puedo saber esto? Paralelo al resumen, al costado izquierdo del mismo, vamos a encontrarnos este botoncito, Sustainable Development Goals, a través del cual vamos a dar un clic y nos va a llevar a la información de los objetivos del desarrollo sostenible que está asociando este documento. Entonces nos dice que es algo nuevo, vamos a ver un poquito más a detalle aquí desplegando la información de qué trata. Entonces esto está asociado a que nos dice que este documento, de acuerdo a sus resultados, a su tipología, a su contenido, está asociado a el objetivo del desarrollo sostenible 1, 2, 3 y 16. Eso es lo que nos está indicando esta base. Si yo doy clic sobre este iconito, aquí lo abro, me explica pues cómo funciona y cuál es la metodología. Entonces, los objetivos del desarrollo sostenible son una categoría específica, un área específica que ayuda a resolver problemas reales. Entonces, la data del Sevier ha construido ecuaciones de búsqueda a través de términos clave, también apoyándose con Machine Learning para crear un mapa de documentos que están asociados con los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, si su tópico de investigación está asociado a los objetivos del desarrollo sostenible, pues va a poder darle una mirada a este tipo de datos, ¿no? Esto también está ligado a la información que tiene Times Higher Education, listo, para el impacto en el ranking enfocado a los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, todo documento que se identifique a través de este ejercicio analítico que hace Scopus por medio de Machine Learning, que está asociado a los objetivos del desarrollo sostenible, se le va a asociar y también se va a vincular
a el objetivo específico en el cual identifique que está ligado. Entonces, por ejemplo, si yo ingreso aquí a paz, justicia e instituciones fuertes, automáticamente me va a mostrar información acerca de este objetivo del desarrollo, ¿cierto? Términos generales, ¿cierto? Como un pequeño sumario respecto a qué es este objetivo del desarrollo sostenible, qué es lo que propone y qué es lo que busca. Ahora, cuando yo doy clic acá, en este botón que dice analizar este SDG, Sustainable Development Goal, en Saibal, no importa que su institución no tenga Saibal. Listo, Saibal tiene una parte de un módulo de Saibal que se llama Trends, tiene una parte pequeña del mismo que está enfocado en los objetivos del desarrollo sostenible y que cualquier persona a nivel general puede darle una mirada a este. Entonces, yo quiero analizar un poquito más de este objetivo del desarrollo. Entonces voy a dar clic aquí en analizar este objetivo del desarrollo sostenible en Saibal y en una nueva pestaña me abre Saibal y me muestra información acerca de los objetivos del desarrollo sostenible. Bueno, aquí como una ligera descripción, etcétera. Y aquí están los objetivos. Entonces, ¿qué pasa si yo ingreso a alguno de los objetivos del desarrollo sostenible? Por ejemplo, educación de calidad. Doy un clic y allí automáticamente me va a hacer un análisis, me genera una nube de términos clave basado en aquellos documentos. Esto está ligado a los tópicos, entonces todos los documentos que estén asociados a este objetivo del desarrollo sostenible, se le hace un análisis semántico del resumen y se empieza a identificar los términos, esto cruzado contra vocabularios controlados, y se empieza a identificar los términos más recurrentes o concurrentes y se hace un análisis donde se mide la relevancia del concepto y también se mide el crecimiento del mismo. Entonces, esto va de la mano al análisis que tenemos. Recordemos, si mi tópico es diferente a los objetivos del desarrollo sostenible, pues esto no va a aparecer. Esto está 100% enfocado y asociado a los objetivos del desarrollo sostenible. Les voy a compartir el link para que ustedes le den una mirada a esta parte de los objetivos del desarrollo sostenible a través del chat de Teams. Entonces, el link es muy sencillo, saibal.com/sdg y automáticamente nos redirige a esta página en la cual tengo acceso a información de los 16 objetivos del desarrollo sostenible y del mismo modo pues puedo hacer un análisis de las gráficas, los clústeres, puedo analizar también los tópicos, listo, los tópicos en los cuales están publicando en este tema del objetivo del desarrollo sostenible, el impacto, el prominence percentile, y acá también puedo analizar cuáles son las instituciones que más publican en ese objetivo del desarrollo sostenible y los países que más lo hacen. Entonces esto lo puedo ver desde esta vista previa, no es necesario que su institución tenga acceso a Saibal. Esto hace parte de un módulo que se llama Trends o Tendencias de Saibal y esto lo vamos a poder agregar o visibilizar desde los objetivos del desarrollo. Para José, lo invitamos a que comparta su pregunta a través del chat, ya que las preguntas se van a resolver sobre el final. ¿Listo? Entonces, esto en cuanto a lo que tiene que ver con este cambio y esta actualización, esta es nueva. También es relativa, creo que es de las más nuevas de las que les voy a compartir hoy, este cambio de los objetivos del desarrollo sostenible y el objetivo que está cumpliendo este artículo sobre el cual está abordando ese documento que estoy consultando. ¿Listo? Puedo tener documentos de diferentes temporalidades, no necesariamente tiene que ser un documento publicado en el año 2022. Por ejemplo, hoy encontré un artículo que había sido publicado en el año 2013, pero está asociado a un par de objetivos del desarrollo sostenible y aquí me encontraba la información abajo del resumen. ¿Listo? Entonces, esto en cuanto a lo que tiene que ver con esta actualización de la visibilidad de los documentos asociados a los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, ¿cuál es la invitación aquí para aquellas personas que están haciendo investigaciones asociadas a este tópico o que están trabajando en esta temática? La invitación es a que identifiquen, pues, el objetivo, tenerlo claro, identificar las palabras clave y hacer el ejercicio con Saibal, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy enfocado a este objetivo del desarrollo sostenible, entonces voy a buscar mi objetivo del desarrollo sostenible a través de Saibal y allí pues ya puedo identificar los términos clave, ¿cierto? Entonces, ¿qué más están utilizando en esa temática? Que estos términos clave, recordemos que provienen de los resúmenes de los documentos y vamos a identificar esa medición de conceptos claves. Las temáticas en general, estos son tópicos, entonces nos va diciendo cuál es el tópico dentro de este módulo de tendencias, cuáles son los tópicos y bueno, a su vez, cuáles son las instituciones. ¿Listo? Entonces, esto en cuanto a este cambio o a esta otra novedad que identificamos. Ahora, vamos con la siguiente y es el detalle de las métricas alternativas
que encontramos para los documentos. Entonces, en cuanto a lo que tiene que ver con los documentos, desde inicios del año pasado, mediados del año 2021, las métricas cambiaron en cuanto a la forma de visualizarse. Hasta más o menos junio, julio, las métricas todas siempre van a estar situadas sobre el costado derecho del ecosistema de información o de la estructura del documento. A partir de mediados del año pasado se empezaron a visibilizar en la parte inferior. ¿Listo? Entonces, en la parte inferior tenemos las métricas, dentro de las cuales siempre se van a encontrar la cantidad de citas que ha recibido ese documento por parte de otros documentos que están publicados en fuentes indizadas dentro de Scopus, el FWC y el Fieldware Citation Impact, que nos permite comparar el impacto en citas que tiene este documento respecto a sus documentos pares, que tienen la misma tipología, que han sido publicados en el mismo año y que son de la misma área temática. El View Counts, que también fue agregado cuando se hizo esa actualización a mediados del año pasado, estos son consultas en Scopus. Entonces, este documento que tanto ha sido consultado en Scopus tiene 721 consultas en Scopus desde el año 2012, que es el año a partir del cual están contabilizando las consultas, es decir, cuando alguien ingresa a este documento dentro de Scopus, no dentro de la revista o el libro o la conferencia donde ha sido publicado, no, sino esto es basado en datos de Scopus. Esto únicamente información de Scopus, consultas en Scopus, que es lo que puede tomar Scopus, consultas internas. Pero si yo doy clic en ver todas las métricas, automáticamente me va a redirigir a la parte inferior donde me encuentro esta información, ¿no? Entonces, aquí tengo la misma cantidad de citas, el FWCI, aquí tengo el conteo de consultas que tuvo hasta mayo del 2021, en mayo tiende a actualizarse la plataforma y de eso vamos a hablar un poquito más adelante y los views generales que ha tenido. Pero además de esto, pues están las métricas alternativas, las métricas Plomex. ¿Listo? Estas métricas alternativas son métricas que nos van a servir para medir cómo interactúan las personas con los documentos. ¿Listo? Conocer esa interacción, cómo están interactuando las personas con los documentos. Entonces, las Plomex se dividen en 5 categorías, que son el uso, color verde, dentro de Plomex, capturas, color violeta, citaciones, color naranja, y como aquí ya se están cuantificando las citas, por ello no las sigue reflejando acá. Ahorita veremos un poquito más a detalle las Plomex. El color amarillo, que es para las menciones en blogs, en medios de comunicación, y el color azul, que hace referencia a redes sociales. Entonces, ¿qué es lo que hizo Scopus? Scopus está visibilizando más a detalle la característica de la métrica, es decir, antes solamente mostraba las 5 categorías que les acabo de mencionar: citas, uso, capturas, menciones y redes sociales. Ahora lo que hace es decirme, listo, por ejemplo, existe una categoría que se llama redes sociales, pero en redes sociales pueden haber diferentes tipos de interacciones. Por ejemplo, menciones en tweets, es decir, que hay un tweet, en este caso en esta red social de Twitter, donde se ha compartido un mensaje o un Twitter o un tweet, ¿sí?, donde va incluido un identificador de este documento. Puede ser el DOI, puede ser el link del documento, pero allí se extrae y se dice, este documento se está compartiendo a través de esta red social. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos está midiendo y nos lo está especificando un poquito más a detalle. Antes solamente sumaba estos 2 ítems, que sería la cantidad de tweets y las interacciones que han tenido esos tweets, que son cuando la gente le da me gusta o cuando lo replica o retuitea, como se denomina en la base de datos, no sino en la red social. Entonces, esto lo está detallando mucho más. Por ejemplo, en las citas, ¿no? Que aquí no solamente me cuantifica citas en Scopus, como es este dato, sino que también me cuantifica citas en políticas públicas. Entonces, este documento, en qué políticas públicas ha sido citado o en cuántas políticas públicas ha sido citado, pues aquí lo estamos identificando. Entonces, si yo quiero ver más detalles, digamos que ya el detalle me lo está mostrando con mucha especificidad de Scopus, pero si ya lo quiero ver desde Plumex, pues aquí doy clic y automáticamente me abre en una nueva pestaña el comportamiento de este documento, y aquí vemos las 5 categorías con cada uno de los ítems dentro de esas 5 categorías, ¿no? Entonces, esto es muy interesante. Obviamente, cada documento tiene un comportamiento diferente. Tal vez ustedes estén consultando un documento que no tenga ni citas, ni haya sido mencionado en redes sociales, porque pues esto ya depende del comportamiento de cada documento. El objetivo de estas métricas en sí, en términos generales, es permitirnos cuantificar y medir cómo interactúan las personas con este documento, ¿no? Entonces, por ejemplo, este artículo ha tenido 11 menciones en medios de comunicación. Ya desde el detalle que hoy abro en Plomex,
pues voy a ver medios de comunicación aquí en menciones, entonces me dice que 11 noticias en medios de comunicación y veo pues cuáles son los medios de comunicación a través de los cuales pues está mencionando este artículo. Para que la mención cuente en el medio de comunicación es importante que siempre haya un identificador del documento, sea el DOI, sea la URL, etcétera, siempre va a haber un identificador para cualquiera de los ítems que estamos midiendo. Entonces, Scopus lo que hizo fue empezar a detallar mucho más la información respecto a cómo interactúan las personas, ¿no? Entonces, links, clics en los links, las consultas del abstract, esto en términos generales, no solamente en lo que tiene que ver con Scopus, menciones en redes sociales, menciones en blogs, referencias en Wikipedia, que es este ítem que nos está referenciando acá, la cantidad de citaciones en sitios indizados, como por ejemplo Scopus, pero además de eso tiene citaciones en políticas públicas, citaciones en clínicas, y acá pues la menciones en redes sociales, ¿no? Que son esas mismas categorías que vemos identificadas acá. Estas métricas alternativas, estas Plomex, también están reflejadas en Science Direct, listo, y dentro del mismo Mendeley, en el catálogo web que tiene este gestor de referencias, pues también los documentos que están allí en ese catálogo van a contar con estas mismas métricas, pero en el caso de Scopus tienen la información más a detalle. Si yo las visualizo en Science Direct, el detalle es muy general, ¿no? Entonces tiene menciones en redes sociales, ¿sí? Y tiene capturas, ¿listo? Pero no mucha más información, ¿listo? Esto en cuanto a lo que tiene que ver con estas novedades de las métricas alternativas, ¿listo? Entonces, el detalle de las métricas alternativas, que todo esto está ligado, fíjense que aquí hemos visto información asociada a la estructura del documento. ¿Y por qué la estructura del documento? Porque la estructura del documento es el punto de partida para todo lo que hace Scopus. Fíjense que de estos 4 elementos que mencionábamos ahorita, el título de la revista, el título del documento, los autores, etcétera, salen las 4 dimensiones de lo que es Scopus. Scopus es una herramienta que cuantifica citas y a partir de esta cuantificación de citas no solamente evalúo el documento, sino que allí empiezan a surgir otras métricas para evaluar autores como el índice H, para evaluar fuentes de información como el Sitescore, el Shimago, etcétera. Entonces son métricas basadas en esas citas que reciben los documentos. Entonces, pues esta es otra de las novedades que tiene la plataforma. Vamos con la siguiente novedad, que es el resumen del perfil de autor. Entonces vamos a identificar que dentro de la estructura del documento nos encontramos los perfiles de autores, ¿no? Fíjense que aquí hay una clara asociación entre el perfil de autor, es decir, el autor del documento, la letra que aparece aquí muy pequeña y la afiliación, es decir, el autor A hace parte de la afiliación A o de la institución A, que es esta, ¿listo? Y así con cada uno de los autores. Pueden haber autores que tengan más de una afiliación. Si yo doy clic sobre el nombre del autor, antes Scopus lo que hacía era redirigirme automáticamente a su perfil. Pero ahora lo que hace Scopus es mostrarme inicialmente un resumen de ese perfil. Entonces, las últimas publicaciones que tiene el autor, la afiliación actual que tiene el mismo, porque puede que en este documento tuviera otra afiliación, pero que él haya cambiado con el pasar del tiempo a una nueva afiliación. Aquí me muestra sus métricas en términos generales, entonces sé que es un autor que ha publicado 806 documentos, que tiene un índice H de 128, que ha recibido 76.200 citas, ¿cierto? Entonces, en 48.731 documentos, entonces vamos identificando ese tipo de datos del perfil de autor. Entonces, la novedad es que me permite ver esta vista previa, no ver el perfil directamente, ya si quiero ver el perfil, aquí está el botoncito para redirigirme a ver el perfil o para guardarlo en listas. Entonces, recordemos que las listas son asociadas a nuestra cuenta personalizada. Para quienes están empezando a utilizar Scopus, el consejo es cuando ingresen a la plataforma, creen una cuenta dentro de la misma. Esta cuenta que ustedes crean en la plataforma es una cuenta que les va a servir para guardar búsquedas, para generar alertas en torno a sus tópicos de interés y también para guardar listas, por ejemplo, listas de autores. Yo quiero crear una lista de autores que pueden ser posibles autores top en mi tema de investigación, entonces pues aquí lo puedo administrar con mi cuenta personalizada. Entonces, tengo la posibilidad ya de conocer algunos puntos clave del autor o puedo ir a ver todos sus documentos o puedo ir a ver su perfil. Entonces, dentro de esta visualización del perfil viene la siguiente novedad y es las convocatorias obtenidas por los autores. Entonces, si yo doy clic en el nombre del perfil, en ver perfil, perdón, aquí es de la estructura del documento. Me redirige a otra dimensión de Scopus, que es ya la vista previa del perfil de autor.
Entonces, ¿qué es importante aclarar acá? El perfil de autor no es lo mismo que la cuenta de usuario. Hemos identificado que en algunos casos se presta para confusiones. Entonces, por ejemplo, estoy aquí diligenciando o actualizando mi CVLAC o mi CVLAC. Entonces, resulta que en algún punto me preguntan por cuál es mi ID o mi ID de Scopus. Entonces, ese ID no tiene absolutamente nada que ver con esta cuenta. Esta es una cuenta de usuario que me permite guardar búsquedas, generar alertas, lo que ya hablábamos. Este es el perfil de autor. ¿Cómo hago para tener un perfil de autor? Debo tener una publicación mínimo en una revista o en una fuente de información que esté indizada en Scopus. ¿Listo? Entonces, estos perfiles no son como los perfiles de ORCID o de ResearchGate o de Google Académico, que los creamos nosotros mismos y vamos cargando o rastreando nuestras publicaciones, sino que son perfiles que crea el mismo Scopus. Y este sería el ID o el ID de Scopus de este autor. Y cada autor pues, que tenga un perfil dentro de Scopus va a contar con un ID diferente. ¿Listo? Entonces, este es el perfil de autor. La estructura del perfil de autor también pues tuvo un cambio, pero eso ya hace más de un año. Esta estructura se puede, o este perfil se puede ligar también con el ORCID, ORCID, o ID, como queramos llamarlo, ¿cierto? Vamos a poder ligarlo. Y el punto clave, o la novedad en particular a la cual hacemos referencia, es el de los premios obtenidos por el autor o las convocatorias de financiación obtenidas por el autor. Entonces, pues yo requiero hacer una investigación, una publicación, quiero hacer una coautoría internacional y estoy interesado pues en conocer un poco más a detalle del autor, ¿no? Ya sé cuántas publicaciones tiene, cuántas citas ha recibido, cuál es su índice H, cuál es su crecimiento en citas, su crecimiento en publicación, pero acá también sé que es un autor que aplica a convocatorias internacionales, ¿cierto? Para proyectos de investigación y que en el 2013 en el 2007 se ganó 2 convocatorias. Entonces, esto es basado en datos de Funding Institutional. Entonces, aquellas instituciones que tienen Funding Institutional, que es otra herramienta enfocada en encontrar convocatorias de financiación, pues allí encontramos cuáles son por países, por autor, si ha ganado alguna convocatoria. Aquí lo vamos a poder identificar. Esto aún está en versión beta, se está desarrollando, pero ya es visible. Aquí tenemos un ejemplo donde nos muestra el fondo, los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos y los tipos de convocatoria que él ha ganado, ¿no? Entonces ya tengo un elemento más para evaluar el perfil de un autor, más allá de los convencionales o tradicionales que mencionábamos, que son las publicaciones, la cantidad de citas, y siempre va a estar situado allí. Recordemos que también existe la posibilidad de buscar directamente el perfil de autor a través de la dimensión de authors que veíamos al principio, donde podemos colocar el apellido y el nombre del autor y llegar a este mismo perfil, o pues la estructura del mismo perfil, donde tenemos temáticas en las que más publica el autor, los grants que ha obtenido a través de estas organizaciones de financiación, ahí me cambio acá, perdón, y pues esa información, ¿no? Entonces, esto en cuanto a lo que tiene que ver con el perfil de autor y estas novedades o actualizaciones que ha tenido el mismo con estos grants. Hay pues algunos perfiles que aún no lo tienen, es decir, que nos aparece sin ningún grant, pues ya hay que revisar perfil por perfil. Aquí yo puedo ya entrar y muy seguramente me va a redirigir al documento. Ay, porque el documento me imagino que acá es no, el documento no, sino a la convocatoria. Entonces ya esto Scopus tiene una vista previa de cómo fue la convocatoria, cuándo se publicó, cuál es la organización y pues aquí tenemos también más información, ¿no? De las organizaciones que brindaron el apoyo. Y acá pues ya si me redirige al sitio web de esta organización, muy seguramente, o me lleva a Funding, no, sí a Funding, para conocer las convocatorias que tiene activas, ¿no? Que esto ya pues es otra herramienta con un acceso diferente a el de Scopus. Entonces también para qué nos puede servir esto para identificar organizaciones, ¿no? Entonces yo llegué a este autor porque es un autor que publica en mi tema de investigación. Es un autor top y referente. Entonces yo quiero saber este autor que convocatorias, en qué convocatorias ha participado, qué tipo de convocatoria en términos generales, y pues aquí tengo esa información. Entonces me va dando más análisis de información. Quienes estamos empezando con Scopus nos vamos dando cuenta que es una herramienta de carácter analítico, ¿no? Para ir evaluando, para ir analizando, sean citas, sean métricas, de documentos, de autores, etcétera. Este tipo de datos es para tomar información respecto a este tópico. ¿Listo? Entonces, esto en cuanto a esta otra novedad que identificamos para los perfiles de autores. Y la última novedad que queremos compartirles, y ya para pasar a resolver las preguntas,
es la de las métricas de las revistas. Como les mencionaba al principio, cuando estábamos en el índice o en la agenda de esta reunión, esta no es tanto una novedad, sino que es un cambio que tiene Scopus siempre a mitad de cada año, ¿sí? Y que pues surgen preguntas a raíz de ese cambio. Y está asociado a las métricas para las revistas como el SiteScore, como el Shimago Journal Rank y demás. Entonces vamos a irnos a la dimensión de las fuentes, sources, y allí nos vamos a encontrar pues con el listado de títulos que hacen parte de Scopus. Como lo mencionábamos, cuando nosotros queremos saber si una revista está indizada en Scopus, la mejor fuente para saber eso es el mismo Scopus, que es el que me dice, mira, este título sí está indizado en Scopus. Y para ello utilizamos el motor de búsqueda de fuentes. Entonces, aquí vamos a encontrarnos 4 formas de buscar títulos de publicaciones que están indizadas dentro de Scopus, que es por áreas temáticas, por título de la publicación, por la editorial o por el identificador serial numérico. Entonces, vamos a hacer una búsqueda por área del conocimiento y voy a buscar revistas en el área del conocimiento de la música. Selecciono esta área del conocimiento, aplico y allí me van a aparecer los títulos en particular que tienen esta área del conocimiento. Entonces los títulos, ya sea que los busquemos por áreas del conocimiento o a nivel individual, título por título, o por editorial o por identificador serial numérico, siempre van a estar organizados a través de esta métrica llamada SiteScore. Fíjense que aquí vamos del título que tiene mayor puntaje al título que tiene menor puntaje. Entonces el SiteScore es una métrica que tiene dentro de los valores para sacar esa métrica la cantidad de citas que han recibido los artículos publicados por esta revista. Y además de ello, aquí nos muestra el percentil y el ranking, una entre 147 revistas que tienen como área del conocimiento la música. Entonces allí voy identificando esta información. Si yo doy clic sobre el título de la publicación, me va a llevar a su perfil, ¿cierto? Entonces el perfil de la revista, ya vimos el perfil de autor, vimos la estructura de un documento, ahora el perfil de la revista. Entonces nos aparece cuál es su editorial, desde cuándo Scopus está con el contenido de esta revista, en qué áreas del conocimiento publica, ¿listo? Y aquí abajito están las métricas y es acá donde viene la pregunta. Entonces, ¿por qué si estamos a marzo del año 2022, la métrica actual se sigue basando en datos del 2020? ¿Cierto? Entonces, la métrica actual funciona de la siguiente manera: cantidad de citas que ha recibido la revista entre 2017 y 2020 entre los documentos publicados en el mismo rango temporal. De esa división sale este puntaje le da un ranking según su área del conocimiento, según sus áreas del conocimiento, y ese ranking le da un percentil, que al final es la clasificación en cuartiles, ¿no?, que tiene Scopus. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estas métricas siempre se basan en años calendario completo. ¿Listo? Entonces, hasta hace 3 meses, pues el último año calendario completo que había era el año 2020. ¿Listo? Y Scopus siempre tiene la actualización temporal de los años, la tiene en mayo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque toma las citas, porque hay publicaciones que aún no se han subido del año 2021 para este caso. Entonces, por eso no se cambia con el cambio de año, sino que siempre se va a cambiar entre mayo y junio. Es decir, para mayo o junio va a aparecer el SiteScore 2021, que va a ser el más reciente. Siempre sucede para esta época del año. Es decir, a hoy 3 de marzo del año 2022, el SiteScore 2020, para el caso del SiteScore, sigue siendo la métrica más actual en cuanto a Scopus, pero esa es la razón, porque siempre tiene en cuenta es años calendario y se tarda ese tiempo en actualizar y organizar las citas del último año calendario que se obtuvo, que en este caso pues fue el año 2021. Entonces, si a mí me preguntan hoy cuál es el ranking y el cuartil de esta revista, esta es la información verídica. Es la revista número 1 en el área del conocimiento de la música, porque ha recibido un total de 147, tiene un SiteScore de 3.3 y es número 1 entre 147. Recordemos el tema de los cuartiles en Scopus. El cuartil de Scopus, es decir, el cuartil de SiteScore, no se ve con el Q y el número, con la Q y el número, sino que se ve porcentualmente. Lo que se hace es dividir 100 entre 4 partes, un 100% entre 4 partes, donde del 75 al 99% es el equivalente al cuartil número 1, y ahí para abajo vamos asociando con los demás cuartiles, ¿no? Entonces, 74.50 cuartil 2, 49.25 cuartil 3 y 24.1 cuartil 4, ¿cierto? Entonces, vamos allí organizando esto de acuerdo a los cuartiles. También es importante
tener en cuenta que existen 3 tipos de cuartiles: el cuartil de Scopus, el cuartil de Shimago y el cuartil de Journal Citation Reports. ¿Listo? Entonces, el cuartil de Scopus no es el cuartil de Shimago. Shimago es una organización española que saca su propia métrica de acuerdo a otras fórmulas según los datos de Scopus. ¿Listo? Entonces, también el Shimago se actualiza para el mismo tiempo que se actualiza Scopus. ¿Por qué? Porque su data proviene de la información de Scopus, tanto las citas como las publicaciones, así como los títulos que están indizados. ¿Listo? Entonces, esto pues en cuanto a estas novedades y o cambios que ha tenido la plataforma en términos generales, principalmente enfocados a los documentos. Vimos uno en la dimensión de los autores, que es el de las convocatorias, y pues las métricas para las revistas, que no es tanto un cambio, sino es algo que siempre se da en la misma temporada del año, entonces para que lo tengamos presente. Ya para que tome el año 2021, esto se va a dar entre mayo y junio, generalmente es última semana de mayo o primera de junio. ¿Listo? Y esto también aplica para el Shimago, que se basa en la data de Scopus. Entonces, antes de pasar a las preguntas, quiero también compartirles otra novedad que tiene Scopus aquí en estos links, y les voy a ir contando de qué se trata y cuál es la novedad. Entonces, bueno, los links que tienen en pantalla de izquierda a derecha son los siguientes. Entonces, el primer link es de nuestro canal de YouTube para aquellas personas que pues, nos marcaron en la encuesta inicial que nunca han utilizado Scopus o que lo han utilizado entre 1 y 10 veces. Por favor, pues denle una mirada a este canal de YouTube, en el cual ustedes van a encontrar diferentes tutoriales en torno a Scopus, a Science Direct, etcétera, a Mendeley también. Entonces ahí van a encontrar tutoriales y grabaciones de sesiones ya tal vez de un nivel más básico, más inicial, cómo ejecutar una búsqueda y demás dentro de la plataforma, para que le den una mirada a este canal de YouTube. Quienes están desde la sesión que se está replicando en YouTube, por favor escaneen los códigos QR que han sido pensados para ustedes. El segundo link es el de la novedad. Entonces, Scopus creó algo que se llama el Scopus Academy. Esto es completamente gratuito. ¿Listo? Ustedes van a poder obtener una certificación como usuarios expertos en Scopus. Ya les voy a compartir la URL a través del chat. Primero le quiero mostrar cómo está organizada para que después usted le dé una mirada. Entonces, el Scopus Academy se divide en 4 módulos. ¿Listo? Cada módulo trae información que usted debe consultar para después contestar un quiz o tomar un quiz, y pues este quiz al final le va a dar una certificación en el tópico. Entonces, la primera temática son las características generales de Scopus, ¿no? Entonces, introducción a Scopus, una mirada general de las métricas y entender el flujo de trabajo de los perfiles en Scopus. Cuando nosotros tomamos estos módulos, vamos a poder tener un quiz o acceder a un quiz, realizarlo, y pues cuando se obtiene una buena calificación, pues va a obtenerse un certificado en este módulo. Así con el módulo del tópico de búsqueda, ¿no? La temática de búsqueda, lo mismo. Tenemos una serie de guías para consultar y tomar un quiz. De igual forma, tenemos uno para el perfil de autor, identidades dentro de Scopus y métricas. Son 4 en total los que ustedes van a poder hacer. El link se los voy a compartir a través del chat. Recuerden, quienes ven la grabación, consultar este código QR. Listo, para quienes ven la grabación, para quienes están en YouTube, pues consultar este link, y lo voy a compartir a través del chat. Y por último, de izquierda a derecha, el tercer link es el de Elsevier Live. Entonces, Elsevier Live, muy seguramente pues ustedes han participado o han escuchado de esta actividad. Es una sesión que se realiza todos los martes del año, de 10 a 12 del día. Nos vamos a conectar. Es una sesión no solamente para Colombia, sino que es una sesión a nivel Latinoamérica, que se hace todos los martes del año. Entonces, aquí ustedes van a poder participar de este espacio. ¿Listo? Y acá van a poder conocer las sesiones venideras. Aquí está el link, este es el mismo link que les compartí, y van a poder registrarse. Deben iniciar sesión con poder conocer toda la información, registrarse y conectarse para todas las sesiones. Entonces, Elsevier Live, sesión especializada todos los martes, cambia el tópico cada martes. Aquí ustedes van a encontrar las grabaciones de esas sesiones, van a encontrar el acceso a las salas de reunión de las sesiones de los martes, la agenda. Entonces aquí en eventos venideros en marzo, pues puedo conocer la agenda de marzo y qué tipo de sesiones vamos a tener en marzo. Y bueno, ya sabiendo que es de 10 a 12 todos los martes, lo que hago es guardar este link y me puedo conectar. Entonces, el martes 1 de marzo fue para qué sirve Scopus. El martes 8 de marzo va a ser cómo publicar investigación en arqueología.
el martes 15 de marzo va a ser cómo aumentar la visibilidad como autor, el 22 de marzo sesión participativa en Science Direct y el 29 de marzo de Mendeley Desktop a Mendeley Reference Manager. Entonces aquí ustedes ya tienen la agenda del mes y pues se pueden conectar. Aquí mismo, en ese mismo link se van a conectar. Es imperativo haber iniciado sesión con su usuario y contraseña. Entonces esos eran los vínculos que quería compartirles. El canal de YouTube, el Scopus Academy y el Elsevier Live. De igual forma, pues les dejo aquí en esta pantalla esa información para que escaneen los códigos QR y bueno, pues vamos a resolver las preguntas que tengamos en torno a lo visto. Yo vi por ahí un par. ¿Listo? Entonces... Perfecto, Carlos, sí, yo las reuní todas. Tenemos Ok, tanto Marco, gracias. preguntas en el canal de Teams como en nuestro canal de YouTube. La primera es en respecto a las búsquedas. ¿La matriz de búsqueda de Excel para Scopus sigue operando o tiene algunas modificaciones? Esto en cuanto a las matrices que hemos compartido como tal en las sesiones especializadas de Scopus que se han realizado, en la que colocan los sinónimos, los antónimos y los términos a excluir. Sí, no, sigue funcionando exactamente igual. Seguimos trabajando exactamente con la misma matriz. Esa no la hemos actualizado. Si la obtuvieron el año pasado en alguna de las sesiones que hicimos, sigue funcionando exactamente de la misma manera para que ustedes articulen sus términos claves y generen sus estrategias de búsqueda. Entonces sigue tal cual. Perfecto. Segunda pregunta. En la nueva versión, ¿las gráficas de análisis de resultados pueden ser descargadas directamente? No, siempre son descargables directamente. Solamente que nos aparecen dos opciones de descarga. Una, descargar datos. Otra, descargar la gráfica como tal en diferentes formatos, pero siempre se va a poder descargar la gráfica. Si yo ingreso al análisis de resultados de búsqueda y llego aquí a la gráfica, por ejemplo, del tiempo, que siempre va a ser la primera, en el extremo superior derecho de la misma me aparece la opción de exportar, ya sea la data en CSV, formato delimitado por comas, y también descargar la gráfica como tal, este gráfico en una carpeta comprimida en zip. Siempre van en carpetas comprimidas en zip porque es la misma imagen, la misma gráfica, pero en PNG, JPG, PDF y SVG. En esos 4 formatos descarga. Entonces, por eso cuando yo escojo esa opción, va a descargar así. Esto aplicable tanto para la forma en la que se están visibilizando hoy en día los resultados como para la nueva forma que vendrá en un futuro. Perfecto. ¿Se puede cambiar el idioma de la interfaz de la plataforma? No, se podría hacer desde el explorador, pero no es muy aconsejable. ¿Por qué? Porque si yo lo cambio desde el explorador, por ejemplo, acá esto no se va a llamar listas, se supone que la traducción sería listas, si lo traduzco del inglés al castellano, sino que se llama lisa, con Z. Entonces, la traducción no es muy buena. ¿Sí? Como tal, la interfaz no tiene traducción a idiomas que manejen el mismo alfabeto. Se puede cambiar a estos otro tipo de idiomas que manejan pues alfabetos completamente diferentes al romano, entonces por eso pues ahí sí hay un cambio y una traducción, pero pues como nosotros manejamos el mismo alfabeto prácticamente que en inglés, pues se mantiene el mismo idioma. ¿Listo? Perfecto. Yo puedo usar esta herramienta para decidir en dónde publicar, buscando por perfiles de revista, por ejemplo. Sí, puedes hacer diferentes ejercicios. Ejemplo, entonces usamos Scopus y yo quiero saber en este tema, digamos que este es nuestro tema de búsqueda, que ha sido una ecuación que encontramos a partir de los objetivos del desarrollo. Entonces yo tengo mi búsqueda, tengo mis resultados y desde el mismo análisis podría primero identificar los títulos ya asociados a mi tema. Entonces voy al botón de análisis de resultados de búsqueda en la hoja de resultados, siempre situado arriba del primer documento, y voy a buscar la gráfica que se denomina documento por source title, documents per year by source, exactamente es el nombre. Entonces, documento por año por fuente, abro la gráfica y acá entonces ya tengo enlistados los títulos que más han publicado en mi tema. Por supuesto, yo podría acotar antes o delimitar de acuerdo a una temporalidad, de acuerdo hasta un idioma, entonces quiero buscar revistas que publiquen en castellano, etcétera. Entonces, pues voy a identificarlo allí y ya tengo aquí un listado de revistas. Lo que ya puedo hacer es, teniendo este listado de revistas que de acuerdo a mi búsqueda sé que están asociados a mi tema, puedo ir y buscar el perfil. Entonces, Science of Total Environment, que es la que más publica
de acuerdo a esta búsqueda. Aquí doy clic sobre el título de la revista y me redirige a su dimensión, ¿no? Donde yo ya conozco la estructura de la revista y sé que es una revista de Elsevier que tiene contenido del 72 al presente y conozco sus métricas. Scopus lo que hace es analizar la información ya para temas editoriales, temas de publicación, tiempos de respuesta, tipo de revisión, etcétera. Ya Scopus no tiene nada que ver. Scopus lo que me hace es el análisis del título, identificar en qué áreas del conocimiento publica, permitirme visibilizar sus métricas. ¿Listo? Entonces, esto en cuanto a lo que tiene que ver con lo que se podría o cómo se podría usar Scopus para identificar dónde publicar. Ya tenemos ejercicios más avanzados donde hacemos buscar B con Excel, se descarga un archivo de Excel, se descarga esto en un Excel, se descarga un Excel desde las fuentes, se hace un buscar B, una fórmula de Excel y se empieza a unificar un solo archivo con las métricas, la cantidad de documentos, pero que ya pues, son ejercicios más avanzados. ¿Listo? Entonces eso para esa pregunta. Vuelvo a colocar Perfecto. acá los QR. Listo. Tenemos otras dos preguntas. ¿Hay alguna manera de relacionar los resultados en Scopus con los resultados de Publindex? No, no, No. el Scopus es un índice global, entonces hay información global, Pulindex es local, entonces no hay una manera directa ni en cuanto, por ejemplo, saber si un título está homologado o indexado en Scopus y en Pulindex, ya es un ejercicio manual donde yo debo validar en Scopus directamente el título de la fuente de información, si esa fuente de información que está homologada o está indexada en Pulindex también está en Scopus, por lo que les digo, esto es local versus uno global, entonces pues la información de Scopus es más global y no se enfoca tanto en los criterios locales, por así decirlo. Perfecto. Y finalmente tenemos cuáles son las revistas médicas colombianas que tienen mejor índice en la plataforma. Bueno, habría que hacer una búsqueda. Entonces, lo que puedes hacer tal vez es hacer una búsqueda por países. ¿Listo? Entonces, no existe un filtro como tal que permita delimitar por el país de la editorial. Cuando hablamos de países en Scopus, se hace referencia al país de la institución. Tampoco hay una forma de vincular o de hablar del país de un autor. ¿Sí? En Scopus y en general, cuando se hace la publicación, no importa la nacionalidad o el pasaporte del autor, pero sí podríamos buscar por qué publican las instituciones en Colombia. Entonces yo le puedo dar clic acá en la página de inicio a buscar por AFIL Country, listo, y en AFIL Country voy a colocar como término de búsqueda Colombia, listo. Entonces AFIL Country es la nacionalidad o Affiliation Country es la nacionalidad de la institución, llámese universidad, centro de investigación, clínica u hospital. Entonces aquí habría que identificar el Affiliation Country, colocar el país, doy clic en la búsqueda de contenido, me aparecen los documentos que se han publicado en Colombia, ¿cierto? Esto en todas las áreas del conocimiento. Y aquí podría delimitar inicialmente por medicina, subject area, delimito por medicina. Entonces ya me quedo con un resultado más específico. Recordemos que para delimitar no solamente hay que aplicar el filtro, sino que debemos dar clic en Limit to, que esto ya no va a pasar con la nueva interfaz. Vamos a aplicar el filtro y ya me quedo con el resultado en particular y acá analizo la gráfica. Aquí me van a aparecer los títulos en los que publican los autores de instituciones colombianas en medicina. Aquí pueden haber revistas internacionales, pero por supuesto también van a estar enlistadas las revistas locales, ¿no? Entonces aquí voy a la gráfica de documentos por año, por fuente, y aquí me dice que se publica en estos títulos, donde vemos que pues muchos son locales, ¿no? Ya ahí podríamos ir y darle una mirada a la revista, Salud Uninorte, Revista Colombiana de Reumatología, etcétera. Vamos identificando los títulos, Colombia Médica, bueno. Entonces ya si quiero ver esta, por ejemplo, Revista de Salud Pública, ingreso al título y aquí me muestra que es una revista de la Universidad Nacional. Entonces así podría darle una mirada. No existe la forma de limitarlo por Editorial Colombia, pero sí por instituciones de Colombia y analizo por las gráficas de los títulos de la revista, ¿no? Donde pues seguramente aquí ya van a empezar a aparecer las internacionales, ya por ejemplo esta revista chilena y otro tipo de títulos donde pues ya habría que tal vez descargar el Excel e irlo depurando. Es un consejo, ¿no? Entonces exportar la gráfica y la exporto en un archivo en Excel y ya tengo todos los títulos de revistas en medicina donde publican los autores de Colombia, si quiero hacer un estudio de este tipo basado en información de Scopus. Perfecto. Tenemos otras dos preguntas. ¿Es Vale, posible obtener métricas del perfil de autor o de la revista a través de una API? sí, las APIs las pueden utilizar en Scopus. Este año estamos desarrollando sesiones para el uso del API Key, ¿listo? A nivel institucional.
Entonces ustedes pueden crear sus queries y pueden descargar la información desde las APIs. Digamos que las sesiones de las APIs no las manejo yo, no soy muy experto en el tema, entonces pues podemos coordinar, si quieren, a través de correo electrónico una sesión con su institución en particular para APIs. Igual en el Sevier Live también se van a trabajar, y del mismo modo en el canal de YouTube que les compartí, bueno, hay que darle una mirada completa porque hay muchos videos, pero hay un video en particular, hay dos sesiones, de hecho no uno sino dos sesiones enfocadas en las APIs. Entonces, ahí pueden darle una mirada al uso del API Key, cómo lo obtienen desde su cuenta institucional, y pues lo pueden utilizar sin ningún inconveniente, y pues les va a descargar la información en diferentes formatos. No está solo enfocada a un formato. Entonces, la idea es que le puedan dar una mirada al canal de YouTube. Es que justo cuando uno lo está buscando no le aparece así tan fácil a la vista, pero ahí van a encontrar una sesión de APIs, y si ya quieren una sesión con su institución, pues la coordinamos con las personas que manejan el tema de las APIs, pero de poderse ejecutar, sí se puede. Perfecto. Por acá voy a compartir también de nuevo el canal de YouTube de Consortia. Ahí va a quedar entonces almacenada también esta sesión grabada que pueden entonces utilizar para replicar la información dentro de sus instituciones. Hay una pregunta adicional. ¿Hay algún periodo de prueba o versión de prueba para conocer Saibal? Sí, pero eso ya lo podemos coordinar con la institución, y pues con las personas que manejan Saibal. Entonces igual también podemos estar en contacto a través de correo. De igual forma, pues aquí les comparto mi correo en pantalla y en el chat para que pues me puedan escribir allí, y podemos ir coordinando todo esto, tanto lo de las APIs como lo de la pregunta que por allí se plantea en torno a Saibal. Perfecto, igual también voy a colocar mi correo electrónico tanto en nuestro canal de YouTube como en nuestro canal de Teams para las personas que tengan inquietudes acerca de los recursos. Listo, perfecto. Un segundo. Entonces, primero acá en Listo. nuestro canal de Teams, debajo del de Carlos Rojas, marco.ruiz@consortia.com.co. Perfecto, voy a revisar por última vez nuestro canal de YouTube, que de ahí también habían surgido varias de las preguntas. Listo. Excelente. Carlos, creo que se cumple como tal con el objetivo pues de la sesión especializada, conocer esas novedades y actualizaciones que presentaba el recurso de Scopus. De igual modo, todas las personas que no han podido ingresar a nuestras sesiones, también en nuestro canal de YouTube tenemos todo el histórico de estas sesiones que se han dictado en los últimos días, estos webinars. Entonces tenemos desde las sesiones generales hasta las sesiones avanzadas especializadas como el día de hoy. Quiero darles entonces las gracias por la participación. Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Nos estaríamos viendo entonces en las futuras sesiones que estamos coordinando en conjunto. Listo, Marco. Muchísimas gracias a todos. Un excelente resto de jueves, y bueno, también espero encontrarlos en las sesiones que hacemos ya directamente para cada una de sus instituciones. Una muy buena tarde ya casi, y que estén muy bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego, que tengan buen día.